Muy buenas tardes para todos, un saludo. Vamos a dar inicio a este espacio. A cada uno de ustedes les llega un mensaje de aceptar que estamos grabando como tal este espacio. Entonces, por favor, le damos en aceptar y así podemos sintonizar y poder iniciar. Muchas gracias. Padre, todo suyo. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, ¿Me padre. escuchan? ¿Me escuchan? Claro que sí, ahí te escuchamos. Así que Buenas tardes, se escucha muy bien. saluden, bien pueda. Bien. Bueno, entonces vamos a iniciar nuestro segundo encuentro con la gracia de Dios en esta tarde, haciendo un momentico de oración para invocar al Espíritu Santo que nos guíe, que nos acompañe, que nos dé su luz. Y Luis Fernando va a ser el encargado de este momento. Muy bien. Entonces, inicio, padre. Padre, inicio entonces. Muy bien. Que la voluntad de Dios Padre, el amor de Dios Hijo y la obra del Espíritu Santo se manifieste y realice en todos quienes vamos a participar en el encuentro en torno a la experiencia de Dios bajo la guía del Padre John Jairo Herrera. Espíritu Santo, aliéntanos. Espíritu Divino, vivifícanos. Espíritu que procedes del Padre y del Hijo. Espíritu que procedes del amor entre el Padre y el Hijo. Infúndenos el fuego de tu amor. Ilumina nuestros corazones y nuestras almas. Ilumina nuestras mentes y nuestras conciencias para que a través de la luz del Espíritu Santo que acompañará al Padre John Jairo, guíe nuestros pasos tras las huellas del Maestro Jesús hacia el encuentro con el Señor, hacia la unión con el amado. Que así sea. Amén. Por favor, las personas que vamos ingresando, pongamos el micrófono en silencio, si es tan amable. Muchas gracias. El Salmo de la Eucaristía en este jueves de la cuarta semana de la Cuaresma nos va a servir también como telón de fondo para esta segunda reunión en nuestros encuentros. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. En Horeb se hicieron un becerro, adoraron un ídolo de fundición, cambiaron su gloria por la imagen de un toro que come hierba. Se olvidaron de Dios,
su Salvador, que había hecho prodigios en Egipto, maravillas en la tierra de Cam, portentos junto al Mar Rojo. Dios hablaba ya de aniquilarlos, pero Moisés, su elegido, se puso en la brecha frente a él para apartar su cólera del exterminio. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Este es un encuentro maravilloso que tiene Moisés con Dios, que está recriminándole al pueblo de Israel su olvido, su falta de conciencia y su traición al amor. Y Dios quiere aleccionar al pueblo porque se ha prostituido, porque lo ha cambiado a él por el becerro de oro, por los ídolos. Ha caído en la idolatría. Y esa es la situación de la humanidad. La situación de Israel reflejará siempre la situación de la humanidad, la situación del hombre pecador, la situación del hombre que se olvida de Dios, que se olvida de sus beneficios, que se olvida de sus bendiciones, de su amor, y lo cambia por criaturas, lo cambia por el becerro de oro, un ternero que come hierba. Lo dice muy literalmente el salmo de este día. Entonces Moisés va a colocarse en la mitad, en una oración de intercesión ante Dios por su pueblo. Eso es hermoso. Es el encuentro de Moisés con su pueblo, a quien ama, y es el encuentro de Moisés con su Dios, a quien ama. Y démonos cuenta de el alcance de esta oración de intercesión, cómo Moisés intercede por sus hermanos ante Dios y cómo Dios ve con buenos ojos. A Dios le agrada inmensamente que nosotros intercedamos por nuestros hermanos, por nuestro pueblo, por el género humano, por la humanidad, porque eso habla de algo muy, muy importante, y es que Moisés no está defraudado de su pueblo. Moisés, como parte del pueblo de Dios, siente una gran capacidad para comprender por qué ese pueblo se va a la idolatría, ese pueblo se olvida de Dios. Pues empezando que Moisés había subido a la montaña durante 40 días con sus noches y el pueblo se desesperó. El pueblo no sabe esperar. El pueblo tiene miedo del silencio. El pueblo tiene miedo a la soledad, tiene miedo a sentirse abandonado de Dios, abandonado de sus líderes espirituales. Y como tardaba en regresar Moisés del monte, de ese encuentro con Dios tan maravilloso que él estaba teniendo allí, de donde va a bajar con las 2 tablas de los mandamientos de la ley de Dios, el pueblo mal liderado, porque los que quedaron al frente del pueblo de Israel se desesperaron, perdieron la fe y condujeron a esa idolatría a todo el pueblo. Entonces es interesante en esta línea de lo que hemos iniciado, la justificación de estos encuentros. La palabra primera que hemos trabajado es justamente esa, en lo que vamos a pretender durante todas estas reuniones y en general en nuestra búsqueda espiritual
en general en nuestra vida, vamos procurando tener encuentros significativos, encuentros salvíficos, encuentros maravillosos que nos llenen de felicidad y que le den sentido a nuestra vida. Esa felicidad, esa salvación, siempre estará en conexión con lo que cada uno de nosotros vayamos encontrando en el camino de nuestra vida. Y toda la Sagrada Escritura, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, lo podemos leer y lo podemos interpretar a partir de esta categoría teológica del encuentro. El encuentro implica, como lo decíamos al final del pasado jueves, el encuentro implica salir de nosotros mismos, implica un éxodo, siempre para poder tener encuentro con las otras personas, para tener encuentro con Dios, necesitamos salir de nosotros mismos. Tenemos necesidad de un éxodo, salir de nuestra zona de confort, nuestra zona de seguridad y salir a buscar a Dios, salir a buscar al otro. Recordemos esa palabra de Dios en el libro del Génesis, después de crear al hombre y a la mujer, o mejor dicho, antes de crear a la mujer, dice Dios algo que lo debemos tener muy, muy presente en nuestras vidas. No es bueno que el hombre esté solo. No es buena una soledad poblada de aullidos, una soledad poblada de tristezas, una soledad poblada de carencias, poblada de olvidos, poblada de ingratitudes. Esa soledad es destructiva. Y por eso la misma palabra de Dios desde el libro del Génesis va a decir eso. No es bueno que el hombre esté solo. Y le va a dar al hombre como compañía a la mujer. Dios va a crear a la mujer como la compañía, la compañera, la ayuda más necesaria y proporcionada para el varón. Y en esto, Dios nos está diciendo que nosotros necesitamos salir a encontrarnos con los demás. No nos encerremos en nosotros mismos, por más motivos y razones que nos dé la vida. Cuando uno está enojado, una de las primeras cosas que hace es encerrarse en sí mismo. Cuando uno está triste, no ver a nadie, no quiero encontrarme con nada, y ese aislamiento se prolonga a lo que nos invita Dios nosotros mismos para ir en pos, salir de nosotros mismos para ir en pos de lo. Respondió Caín cuando le preguntaron, Dios le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? Abel, ¿dónde está tu hermano? Y claro, como lo había matado, entonces la respuesta que le dio Caín a Dios fue, ¿acaso soy yo responsable de mi hermano? ¿Soy yo el guardián de mi hermano? Y con eso se lavó las manos o intentó tranquilizar su conciencia, pero a Dios no lo podemos engañar. Entonces, sí, somos inmensamente necesitados del encuentro con Dios y del encuentro con el prójimo, el encuentro con nuestros hermanos. Por eso la experiencia más maravillosa del ser humano es la amistad. La amistad es encuentros valiosos, encuentros plenificantes, encuentros llenos de sentido con otros seres humanos. Esa es la amistad. Y el encuentro con Dios es la salvación. Cuando el alma, cuando el hombre sale de sí en pos de Dios, en búsqueda de Dios y lo encuentra,
se salva, está salvado. Entonces, salimos a buscar a Dios porque sabemos, nos lo dice la fe, que Dios nos ama, que Dios nos espera. Eh, Hay datos teológicos para tener esa plena seguridad, que también muchas veces la gente la pierde. La seguridad de que Dios me ama, la seguridad de que Dios espera por mí, la seguridad de que Dios aguarda que yo salga a buscarlo. Y San Agustín va a decir algo que tal vez ya les comenté la vez pasada, y es que cuando el hombre busca a Dios, es porque Dios lo ha buscado primero a él. Dios nos da esa capacidad de búsqueda, como se la dio a los Reyes Magos. Dios siembra esa inquietud en el alma y el hombre sale a buscar. Entonces dice San Agustín, buscar a Dios es haberle ya encontrado, porque Dios es el eternamente buscado. Y esa frase de San Agustín nos habla del misterio de Dios. A Dios siempre lo tendremos que buscar, porque por más que nos encontremos con Él en el hoy de nuestra vida, siempre quedará faltando mucho de Dios por descubrir, por experimentar, por vivir esa relación con Él. Estamos seguros que Dios ha bajado, ha salido a buscarnos como el buen pastor busca su oveja perdida. El asunto entonces es que nos dejemos encontrar por Él, que nos dejemos cargar sobre sus hombros, que nos dejemos llevar de regreso al rebaño de Dios, a la familia de Dios. San Juan de la Cruz tiene un texto maravilloso al respecto en el comienzo del cántico espiritual. En el comienzo del cántico espiritual. Vamos a ver si lo tengo acá a mano para leerles esa descripción de la búsqueda, de salir a buscar y encontrar a Dios. Dice así San Juan de la Cruz al comenzar la anotación para la canción primera de su cántico espiritual. Escuchen esto, que es oro en polvo. Cayendo el alma en la cuenta de lo que está obligada a hacer, viendo que la vida es breve, la senda de la vida eterna estrecha, que el justo apenas se salva, que las cosas del mundo son vanas y engañosas, que todo se acaba y falta como el agua que corre, el tiempo incierto, la cuenta estrecha, la perdición muy fácil, la salvación muy dificultosa, conociendo por otra parte la gran deuda que a Dios debe en haberle criado solamente para sí, por lo cual le debe el servicio de toda su vida, y en haberla redimido solamente por sí mismo, por lo cual le debe todo el resto y respondencia del amor de su voluntad y otros 1000 beneficios en que se conoce obligada a Dios desde antes que naciese, y que gran parte de su vida se ha ido en el aire, y que de todo esto ha de haber cuenta y razón, así de lo primero como de lo postrero, hasta el último cuadrante, cuando escudriñará Dios a Jerusalén con candelas encendidas.
y que ya es tarde, y por ventura lo postrero del día, para remediar tanto mal y daño, mayormente sintiendo a Dios muy enojado y escondido por haberse ella querido olvidar tanto de él entre las criaturas, tocada ella de pavor y dolor de corazón interior sobre tanta perdición y peligro, renunciando a todas las cosas, dando de mano a todo negocio sin dilatar un día ni una hora, con ansia y gemido salido del corazón herido ya del amor de Dios, comienza a invocar a su amado y le dice: ¿a dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Como el siervo huiste habiéndome herido. Salí tras ti clamando y era sido. Y declara el poeta estas palabras. En esta primera canción del alma enamorada del Verbo Hijo de Dios, su esposo, deseando unirse con él por clara y esencial visión, propone con ansias de amor, querellándose a él de la ausencia mayormente que habiéndola él herido de su amor, por el cual ha salido de todas las cosas criadas y de sí misma, todavía haya de padecer la ausencia de su amado, no desatándola ya de la carne mortal, para poderle gozar en gloria de eternidad. Y así dice: ¿a dónde te escondiste? Entonces, San Juan de la Cruz nos ayuda a tomar conciencia, no una conciencia superficial, sino una conciencia profunda, como acabamos de darnos cuenta, de cuáles son las motivaciones que debe tener el alma para salir de sí misma a buscar a Dios, a buscar a Dios en el prójimo y a buscar a Dios que está escondido en el más profundo centro de su alma y a buscar a Dios que está presente y radiante en toda la creación. Esos son como 3 libros grandiosos donde el alma puede buscar y encontrar a Dios. El primer libro, digamos, para comenzar la búsqueda, y así lo va a enseñar San Juan de la Cruz, el primer libro que guía la búsqueda del encuentro del alma con Dios es el libro de la naturaleza, el libro de la creación. Las criaturas, todas ellas, desde la más elemental hasta la más compleja, que es el ser humano, es un libro abierto en donde nosotros podemos ver, escuchar, palpar, sentir la presencia de Dios, donde podemos nosotros tener un primer encuentro muy significativo con ese Dios que sabemos nos ama, que sabemos nos ha creado, ese Dios que sabemos que nos ha salvado, que lo ha apostado todo por nosotros, ese Dios que quiere santificarnos, que la santidad no será otra cosa que llegar a esa fusión de amor con Él. Y Dios quiere eso, Dios quiere eso, Dios quiere unirse por amor con nosotros, con cada uno y con todos finalmente. El segundo libro, que es muy interesante, donde nosotros podemos salir a buscar a Dios, es el prójimo, es el hermano, es el ser humano. El ser humano es todo un libro abierto que tenemos que aprender a leer. Por lo general,
tenemos temor hasta de mirar a los ojos a las personas. Miramos de pronto el contorno, la envoltura, pero rara vez tomamos contacto con un ser humano. ¿Cuándo se da ese contacto en profundidad con el ser humano? Cuando algo en ese ser humano nos llama la atención, nos atrae, nos fascina, nos seduce. Es el caso de la amistad o el caso del enamoramiento de una persona por otra. Entonces ahí sí se va a dar un acercamiento, se va a dar una aproximación y cada vez se van a acortar más las distancias entre esas dos personas y se va a llegar a una fusión, porque lo que las acerca lo que las atrae es el amor. Entonces, pensemos en la pareja cuando un hombre y una mujer se miran, se gustan, se atraen, se fascinan el uno por el otro, cada vez van a acortar las distancias y van a empezar un conocimiento mutuo. Y el uno para el otro va a ser un libro abierto, en donde, ¿qué es lo que hay que buscar en el otro ser humano? Y esto tengámoslo muy presente en nuestras relaciones humanas. Lo que hay que buscar en el otro ser humano es su esencia. ¿Y cuál es la esencia del ser humano? La esencia del ser humano es Dios. Entonces yo lo que tengo que buscar en cada persona que me encuentro en mi camino es ese Dios que está escondido, a veces demasiado oculto en esa otra persona. Pero dejémoslo así por ahora. Cada ser humano es un libro abierto en donde yo puedo leer, puedo encontrar las claves de acercamiento para una conexión y una fusión de amor con Dios. Las personas estamos llamadas al encuentro de unos con otros, por eso Jesucristo lo que hizo, Jesús de Nazaret, lo que hizo fue aglutinar la gente en torno a él, aglutinar la gente en torno a unos grupos, y Jesús se dedicó a formar en esas personas que lo rodeaban, formar una conciencia, darles una visión, darles una sensibilidad para comprender y asimilar al otro como un libro abierto en donde se puede encontrar a Dios. Y el otro libro abierto somos cada uno de nosotros. Y ese es el encuentro más grande que podemos tener, que también es difícil, porque nosotros huimos de nosotros mismos. Nos da miedo encontrarnos y por eso preferimos escabullirnos, entretenernos, hacer muchas cosas. Fíjense que la mayoría de la gente llega a su casa, llega a su cuarto y lo primero que hace es prender un televisor, encender un celular, prender una radio, porque esas son formas de entretenimiento para no estar con nosotros mismos. Entonces, a lo que vamos a invitar muchas veces en estos encuentros para favorecer el encuentro con nosotros mismos es hacer silencio, ser valientes, ser capaces de apagar, de bajar el volumen a todos estos distractores que nos apartan de nosotros mismos, y hacer silencio y favorecer el encuentro en profundidad con nosotros mismos. Ahí es donde entra el tema del autoconocimiento. El conocimiento de nosotros mismos es demasiado pobre. Nosotros no sabemos quiénes somos. Somos unos perfectos desconocidos para nosotros mismos. Y por eso cuando los demás nos dicen algo,
nos hacen una observación, nos hacen una corrección, nos hacen una sugerencia, nos proponen algo para nuestro mejoramiento. La reacción más común y corriente, más normal, es que nos molestemos o es que digamos que la otra persona no nos conoce, que está equivocada. Puede que el otro nos haya observado tanto que eso que nos está diciendo sea verdad y que nosotros lo rechacemos porque nos desconocemos a nosotros mismos. Entonces, en esta semana que terminó la tercera semana, hubo un pasaje de la misa, la primera lectura, creo que era del profeta Miqueas, en donde él hablaba de la importancia de conocer a Dios, el conocimiento de Dios, el conocimiento de lo que le agrada a Dios. Y lo propio podemos decir, es tan importante conocer a Dios, conocer su voluntad, conocer sus gustos, como conocer al prójimo, conocer lo que le agrada, conocer lo que necesita, conocer cómo es ese ser humano. Como importantísimo es conocernos a nosotros mismos para poder aceptarnos como somos y para poder estimarnos, apreciarnos, valorarnos a nosotros mismos. Santa Teresa va a trabajar muchísimo ese tema en las moradas del castillo interior. Ella va a decir que el conocimiento de sí mismo es el ingrediente con el que se han de comer todos los manjares. O sea, todo en la vida espiritual tendrá muchísimo que ver con el conocimiento que tengamos de nosotros mismos. Y esa es una tarea que nunca termina. Nunca terminaremos de conocernos, porque también cada día nosotros somos seres nuevos, seres renovados. Entonces tendremos que estar atentos a ese propio conocimiento. Dígase lo mismo del prójimo. Usted no puede decir, yo ya conozco a esta persona y pare de contar. No, siempre tenemos que estar ante un misterio. La persona divina, la persona del prójimo y mi propia persona, somos un misterio. O sea, una fuente inagotable, como una mina en la cual siempre se podrá excavar más profundamente y donde podremos encontrar siempre, cada día, nuevos tesoros. Entonces, esto que nos pide San Juan de la Cruz, de todo lo que él ha dicho en esta introducción al cántico espiritual, es lo que nos va a mover a una búsqueda auténtica de ese Dios que es el que nos está moviendo a buscarlo, de ese Dios que nos espera, como el padre de la parábola del hijo pródigo el domingo pasado, ese papá se sentaba a esperar, a otear el horizonte, aguardando el regreso, el retorno del hijo pródigo. Y esta búsqueda de la vida espiritual, favorecer el encuentro con Dios, es siempre un viaje de retorno. Es un viaje de retorno, como el viaje de regreso del hijo pródigo a los brazos de su padre amado. Y Dios está siempre así, esperándonos con los brazos abiertos para que nosotros regresemos a Él y regresemos después de esta aventura de la existencia humana en esta tierra, en este planeta.
Muy bien, vamos a pasar ahora a la segunda palabra. Estamos justificando los encuentros. Entonces, la primera palabra fue encuentros, ahora virtuales. ¿Por qué los llamamos virtuales? Pues porque los realizamos aprovechando la tecnología para vencer las distancias y para aprovechar el tiempo. Entonces, esta virtualidad que se descubrió muchísimo a raíz de la pandemia por la enfermedad del coronavirus, nos tiene que hacer comprender que no hay mal que por bien no venga. O sea, todo lo que Dios permite en la vida del hombre, en la vida de la humanidad, en la vida de su pueblo, es para algo bueno, para algo bueno. Entonces, esa crisis que vivimos en todo el planeta, toda la humanidad, con la enfermedad del coronavirus, hizo que nos volviéramos más creativos. Y la iglesia también entró en esa dinámica de la virtualidad, porque era el único medio que teníamos para seguir comunicándonos, para seguir encontrándonos, para seguir celebrando, para seguir cultivando la vida espiritual, para seguir viviendo la sacramentalidad. A mí me parece que la virtualidad tiene que ver mucho con la sacramentalidad, porque los sacramentos son una mediación entre el Salvador y el pecador. Fíjense que siempre el sacramento es una mediación entre Jesucristo y el ser humano, entre Jesucristo, Dios y su pueblo. Entonces, aprovechamos esta riqueza que es la tecnología. A propósito de la tecnología, les quiero recomendar para su lectura este documento que se llama Antiqua et Nova. Antiqua et Nova. Es un documento reciente de la comisión, se llama el Dicasterio para la Doctrina de la Fe y el Dicasterio para la Cultura y la Educación. Estos dos dicasterios romanos de la Iglesia produjeron este documento Antiqua et Nova sobre la relación entre la inteligencia artificial y la inteligencia humana. Y tiene estos apartados que desarrolla en el texto. ¿Qué es la inteligencia artificial? La inteligencia en la tradición filosófica y teológica. La palabra inteligencia. Entonces, trata la racionalidad, la encarnación, la relacionalidad. Fíjense que esa relacionalidad tiene que ver muchísimo con el encuentro que estamos hablando. La relación con la verdad, que la verdad para nosotros es Cristo. Custodia del mundo, cómo cuidar el mundo. Una comprensión integral de la inteligencia humana y los límites de la inteligencia artificial. Luego, en el apartado cuarto, el papel de la ética para guiar el desarrollo y el uso de la inteligencia artificial. Una ayuda a la libertad humana y a las decisiones. El apartado 5, cuestiones específicas, la inteligencia y la sociedad, la inteligencia artificial y las relaciones humanas, la inteligencia artificial, economía y trabajo, inteligencia artificial y la sanidad, inteligencia artificial y educación, inteligencia artificial, desinformación y abusos, inteligencia artificial, privacidad y control, inteligencia artificial y la protección de la casa común, que es el planeta, la creación, inteligencia artificial y la guerra, inteligencia artificial y la relación de la humanidad con Dios. Miren que tiene mucho, mucho que ver con todo lo que estamos
queriendo hacer en estos encuentros. Y la reflexión final es la verdadera sabiduría, porque tenemos que aprender a distinguir entre el conocimiento, la sabiduría, la elocuencia. Lo que Dios comunica es la sabiduría y todo el cultivo de los conocimientos, de la inteligencia, el desarrollo de la mente humana, todo eso es inteligencia eh, y sirve para mucho, pero de lo que tenemos que ocuparnos es de llegar a encontrar la sabiduría que es Dios mismo. La sabiduría no es un cúmulo de conocimientos o una super santidad humana, sino que la sabiduría es Dios mismo que se manifiesta en la creación. La sabiduría es Dios mismo que se manifiesta en la redención de la humanidad, y la sabiduría es Dios que se manifiesta en el espíritu de la santidad. La sabiduría finalmente es la santidad. Entonces, volvamos al punto de estos encuentros virtuales de los jueves. Para que sean reales, ustedes los participantes y yo tenemos que tomar conciencia y no perder nunca de vista que somos personas. O sea, los que estamos frente a esta pantalla somos seres humanos que queremos avanzar en nuestra conciencia, en nuestra búsqueda del encuentro con el Dios vivo. Somos personas vibrantes, personas vitales, personas buscadoras, personas inquietas. Estos son calificativos que yo les estoy dando a ustedes para que se apresuren a tener esas cualidades. Personas creyentes, que el que está frente a esta pantalla sea un orante con hambre y sed de Dios. O sea, para que esta actividad de los jueves vaya en un desarrollo y en un crecimiento, necesitamos tener esa hambre y esa sed de Dios, ser personas con ganas de lo absoluto. Yo les hago esa pregunta en este momento. ¿Ustedes de qué tienen ganas? Hay una canción que dice, pregunta eso, ¿sabes de qué tengo ganas? ¿Sabes de qué tengo ganas? Y creo que es de Lenita Vargas y dice, de dormir desde este viernes y despertar el domingo. Entonces mire que las ganas de la gente se mueven en un abanico así enorme. Hay gente que tiene ganas de mucha plata. Hay gente que tiene ganas de solo sexo y vibra por eso y paga lo que sea. ¿De qué tienes ganas? Muchas ganas. Entonces, en estos encuentros vamos a proponer unas ganas de lo absoluto, del único absoluto, ganas de lo verdadero, ganas de lo verdadero, ganas de la verdad. A veces vamos nosotros hipotecando nuestra vida, hipotecando nuestro tiempo, hipotecando nuestro dinero en cosas vanas, en cosas que son baladíes, que no valen la pena. Es muy triste darnos cuenta que le estamos gastando la vida a lo que no vale la pena y que vivimos con ganas meramente de lo superfluo, ganas de lo material. Ustedes vayan a un centro comercial y verán las multitudes de seres humanos en pos de lo efímero, en pos de un vestido, en pos de unos zapatos, en pos de un perfume, en pos de un maquillaje. Yo no digo que eso sea malo. Lo malo puede estar
en vivir solo para eso, en agotar nuestra vida en esas realidades. Entonces, yo quiero que contrastemos la virtualidad de estos encuentros, la virtualidad que puede hablar de volatilidad, porque nos vemos cada 8 días y pare de contar, nos vemos una horita, nos escuchamos una horita, meditamos esta horita y puede que durante la semana no nos volvamos a acordar. Entonces, a esta virtualidad hay que darle un peso y hay que darle una forma. ¿Cómo lo podemos lograr? Eh, Cultivando estas ganas de lo absoluto, ganas de encontrarnos con la verdad. Cuando Poncio Pilato le preguntó a Jesús, ¿y qué es la verdad? Ustedes ahora en Semana Santa lo van a volver a descubrir. Poncio Pilato le preguntó a Jesús, que estaba ya a punto de cargar la cruz, ¿y qué es la verdad? Y Jesús no le respondió nada. ¿Por qué? Porque la verdad la tenía Poncio Pilato frente a él. A buen entendedor, pocas palabras bastan, pero a alguien que está desenfocado, ahí está la verdad, pero no la ve. Entonces, ganas de lo definitivo. Nosotros vivimos en función de muchas cosas efímeras, de muchas cosas pasajeras, de muchas cosas que se acaban. ¿A ustedes les gustaría encontrar realidades absolutas? El relativismo que vive la sociedad actual dice que nada es absoluto. Entonces ya ahí tenemos, si nosotros le creemos a esta filosofía de ahora, a esta mentalidad mundana, y le creemos que nada es absoluto, que nada es definitivo, que la verdad es muy relativa, que cada uno tiene su pedacito de verdad. Por eso estamos como estamos, enfrentados los unos a los otros, porque cada uno defiende su pedacito de la verdad y todos nos quedamos cada vez más pobres, más pobres. Entonces, yo quiero que frente a cada pantalla en estos jueves esté un ser humano dispuesto a perderlo todo, y escribamos ese todo con minúscula, porque todo lo de nosotros, todo lo humano, escribámoslo siempre con minúscula. Estemos dispuestos a perder todo eso con minúscula para ganar al Dios que es el verdadero todo. Como dijo San Francisco, mi Dios y mi todo. Mi Dios y mi todo. Esa frasecita nos haría mucho bien repetirla en nuestro silencio interior. Mi Dios y mi todo. Como un mantra, como un mantra. Mi Dios y mi todo. De la misma forma como podemos cerrar los ojos y decir, Padre nuestro. Muchas veces, Padre nuestro, mi Dios y mi todo. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Ese puede ser un mantra para esta cuaresma que ya va bien avanzada. Entonces, si tú quieres ganar a ese Dios que es todo con mayúscula, tienes que estar dispuesto a perder todo, esas naderías, esas pequeñeces, toda la criaturidad, incluida la tuya propia. Alguien que no se quiera contentar con algo diferente a Dios. Entonces ese es el reto en estos encuentros virtuales, que tú seas alguien que no se contente con
algo diferente a Dios. O sea, que solamente tú te sientas feliz, pleno, plena con Dios. Lo que sea menos que Dios, hay que colocarlo en su justo lugar para darle el lugar preponderante, central a ese Dios en nuestra vida, a ese tú con mayúscula, ese tú con mayúscula. La experiencia de Dios. Entonces, la experiencia de Dios tiene dos palabras que son centrales: experiencia y Dios. Comprendamos en esta tarde que si Dios no es una experiencia para ti, ese no es Dios. Mientras Dios no sea una experiencia para ti, una experiencia en tu vida, estás frente a algo que no es Dios. Estás frente a una falsa imagen de Dios, estás frente a un concepto errado de Dios. Entonces, digamos que Dios no es un concepto. Y aquí ya caen muchos elementos de lo que hemos manejado a lo largo de todos estos años de nuestra vida. Tanta gente que dice que creer en Dios o que cree en Dios porque no lo niega, no niega el concepto de Dios. Entonces Dios no es un concepto, ni Dios es una idea, ni Dios es una teología, ni Dios es un discurso, ni Dios es un sermón muy hermoso. Y vamos a decir más todavía. Dios no es una religión. Dios no es una religión. Ni una institución. Dios no es una institución. Esperaban encontrar a Dios. Ese templo de Jerusalén. Y Jesús expulsó a los vendedores del templo porque lo habían convertido en una cueva de bandidos, en una casa de negocios. Entonces Dios no es una religión. Y digamos también de una vez, Jesús de Nazaret jamás quiso fundar una religión. No quiso fundar una religión. Lo que Jesús de Nazaret quiso en relación con Dios fue establecer una relación de amor con su Padre. Ser él el puente. Jesús es el puente, por eso a él lo llaman el sumo pontífice. El sumo pontífice es el sumo, el verdadero mediador entre Dios y lo trae la carta a los hebreos. El verdadero para Jesús muere en la cruz. Piensen que si la cruz no la tenemos clavada en la tierra, sino que cuando a él lo bajaron de la cruz. Si extendemos la cruz, o mejor dicho, antes de crucificar a Jesús, la cruz estaba tendida en el suelo. Esa cruz es un puente que une dos abismos o que salva un abismo, dos extremos, el de Dios y el del hombre. Hay una parábola que dice que
ese abismo tendida, salvando ese abismo para que el hombre pueda pasar desde acá hasta Dios y para que Dios pueda el cielo hasta nosotros. Este segundo encuentro. Dios tampoco es una religión, ni una institución, ni unos ritos, ni unas ceremonias. Ahí no está segura la salvación. Yo no estoy afirmando que eso no valga la pena, sino que esos son como canales, posibles canales que podemos utilizar para acercarnos al encuentro con Dios. Pero Dios está más allá. Dios está más allá de la religión, de los ritos, de las ceremonias, de la institución. Dios está más allá. Dios es alguien que nos contempla a todos, nos ve, nos escucha y se comunica con nosotros. Dios es alguien que quiere entrar en relación con cada uno de nosotros, sus hijos, y que quiere revelarnos su nombre, su voluntad, sus entrañas, su rostro. Y voy a terminar con un pasaje del libro del Éxodo que nos va a servir de enlace para la próxima semana, porque me interesa muchísimo que nosotros estemos muy seguros de Dios para salir de nosotros mismos en búsqueda de Él. Dice en el capítulo 2 del Éxodo: el pueblo de Israel sufría bajo la esclavitud. Gritaban y su grito subía desde los lugares de trabajo hasta Dios. Oyó Dios sus lamentos. Oigan eso. Dios oyó sus lamentos y se acordó de su alianza con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios con bondad a los hijos de Israel y los atendió. Oigan esos verbos. Oyó Dios los lamentos de su pueblo, de sus hijos. Se acordó de su alianza con nuestros primeros padres. Y miró Dios. Dios es un Dios que nos ve, nos oye. Miró Dios con bondad a los hijos de Israel, su pueblo, y los atendió. ¿No les parece eso muy maravilloso? Para motivarnos a salir de nosotros mismos, de nuestro encierro, de nuestra soledad, de nuestra monotonía, salir a buscar a ese Dios tan maravilloso que nos está ya mirando, que nos está ya escuchando, que nos está queriendo abrir los brazos para recibirnos y para darnos lo mejor de Él mismo. Que así sea. Una feliz tarde para todos. El Señor está con ustedes. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo desciende sobre ti y te acompaña siempre. Feliz tarde. Amén, Padre. Muchas gracias. Igual para usted. Feliz tarde. Gracias. Padre Jairo, Sí. en nombre de todos los participantes, de corazón y con el alma, queremos agradecerle esta maravillosa conversación que nos ha iluminado tanto y que nos está mostrando precisamente que ese camino interior, ¿sí?, a través de personas iluminadas por el Señor, guiadas por el Espíritu Santo, como usted, ¿sí?, podemos hacer un camino maravilloso hacia el encuentro con el Señor, con el amado,
hacia la unión, hacia la fusión con Dios, como usted manifiesta. Que el Señor y la Madre Santísima los sigan acompañando y que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo estén siempre con usted, Padre, para bien de las almas que pastorea y para bien de su propia alma. Que así sea. Gracias. Saludos a todos desde Cartagena. Vale, muchas Por acá gracias. los espero. Muy bien. Bueno, adiós. Adiós. Dios los bendiga, nos vemos el próximo jueves. Hasta el próximo jueves. Amén. Gracias, muchas gracias.